interesaba la política. Yo viví en la transición a la democracia en España, recuerdo la muerte de Franco, recuerdo la elaboración de la Constitución desde el 78 y yo acabé en el 79, ¿no? Soy de la generación que creció haciendo la Constitución. Entonces ese proceso me condicionó la dictadura de Franco, que me irritaba, y la elaboración de la Constitución. Pero que me llegara a gustar el derecho me costó tiempo, me gustaba la política. Porque el derecho requiere profundizar. La única forma de que el derecho te guste es cuando pues ahondas en los temas. Y la enseñanza del derecho era muy memorística. Entonces, o sea, aprendíamos el romano de memoria. Y ahora te puedo definir en latín nupcie, conjunctio, usucapio, no sé nada de derecho romano y te dicto una lista de servidumbres prediales en latín: servitus aqueductus, servitus pecoris pascendi, absurdo. Y era muy memorístico, y entonces cuando ya fui haciendo la tesis doctoral y fui profundizando, yo hice mi tesis doctoral sobre la forma de Estado, si España era un Estado regional y federal, y eso me motivaba, había un interés, porque yo nací en Cataluña, pero era hijo de personas del sur, y viví en el País Vasco, donde había una situación política muy intensa. Entonces la España plural, la España federal me motivaba personal, tenía una motivación personal de entender España. También el proceso de la Constitución, la construcción de la democracia, ¿verdad? Pertenezco a una generación que hicimos la democracia. Era un tiempo precioso, porque creíamos que íbamos a entrar en Europa, íbamos a cambiar la universidad, íbamos a conseguir la democracia, un Estado social, todo parecía posible. En finales de los 70, primeros de los 80, no había una política tan enrarecida, tan violenta, tan de insulto. Fue una generación privilegiada, ¿no? Entonces, según fui estudiando Derecho Constitucional en la tesis, me fui aficionando. Luego fui a Italia, que me fascinó. Italia iba por delante de España. Estuve en el año 80, 81 estudiando Derecho Constitucional italiano, y entonces Italia era la vanguardia, que ahora no lo es. Poco a poco. Creo que el derecho te va gustando cuando puedes profundizar. Si sabes filosofía, si sabes historia, ahondas en los temas. Pero el derecho, tal como se explicaba antes en las facultades, era muy árido. Los de siempre. El primero y básico es limitar el poder, controlar el príncipe, controlar el presidencialismo, controlar al poder, garantizar los derechos fundamentales. Hay un problema con las democracias enfermas, las ill democracies, ¿no? Estos estados como Polonia, Hungría, Rumanía, que revocan a los jueces, que no quieren independencia judicial. Hay un problema con el populismo, ¿no? Sistemas como el de Venezuela aquí, ¿no? U otros. Soy muy crítico con lo que está haciendo López Obrador en México, no respeta la división de poderes. Parece que la situación en este continente es muy difícil porque hay una gran miseria, una gran pobreza social. Esto es el caldo de cultivo del populismo. Pero los problemas del constitucionalismo son limitar el poder y garantizar los derechos. Yo me dedico últimamente a los derechos. También en Europa, pues en España es importante el federalismo, la integración territorial, ¿no? Pero los problemas del constitucionalismo son los mismos. La división de poderes, las amenazas a la división de poderes ahora son otras. Pues vienen del populismo, ¿no? de las indemocracies, vienen de las redes, todas estas fake news y toda esta intoxicación de las elecciones que hacen las redes digitales. Es decir, hay un fondo que es común, que es atemporal, pero claro, las amenazas a la división de poderes ahora pues te pueden venir de las redes sociales o de la posibilidad de manipular las elecciones a través de granjas de bots, ¿no? Pero es garantizar la libertad, proteger los derechos, avanzar en igualdad. En este continente, avanzar en igualdad. Aquí no hay ningún Estado social y hay mucha miseria, mucha miseria. Y eso enrarece y complica todo. Aquí, no sé si sois conscientes, pero los europeos nos conmueve la miseria que hay en América Latina, que en España ya no existe. Es esencial. Muy difícil avanzar en integración con mucha desigualdad. Y aquí es importante la integración de las comunidades indígenas, que habían estado preteridas en tiempos de la colonia, siguieron preteridas en tiempos de los criollos con la independencia y recientemente pues están intentando integrar. Pero creo que hay una línea divisoria entre los mestizos, los criollos, los hijos de europeos y las comunidades indígenas. Eso es un problema grave aquí que nos costará un tiempo arreglar.
Mire, las naciones son un engorro, olvídense de las naciones. Las naciones es un concepto del siglo XVIII y XIX. España se hizo una nación con la invasión francesa en el XIX. El concepto de nación es un engorro. Hay que hablar de Estado y de comunidad política, y las identidades nacionales no producen más que caspa, ¿no? Lo que hay que avanzar es en integración supranacional, hay que crear una identidad europea. Yo soy europeo y iberoamericano, no solo español. Aquí tienen que crear una identidad latinoamericana, hacen falta espacios muy grandes. No se puede competir con China, con la India, con las grandes potencias de este país pequeño como Perú o España. Hay que avanzar en la integración, que es el tema. Ese es mi último libro, Identidades Europeas e Identidad Constitucional. Hay que ir con mucho cuidado con las naciones, porque las naciones producen supremacismo. El Brexit, por ejemplo, es una manifestación del supremacismo típicamente anglosajón. Los ingleses están encantados de haberse conocido, ¿no? Esto es peligrosísimo. Hay que crear identidad latinoamericana, en eso el papel de la Corte latinoamericana es impagable. Hay que crear una identidad europea, como hace la Unión Europea y el Tribunal Europeo, crear grandes espacios. Y el concepto de plurinacionalidad relacionado con las comunidades indígenas no es necesario. Ustedes todavía no han construido una unidad nacional, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Construir 4? No, lo que hay es que defender el pluralismo cultural. O sea, si los indígenas tienen una propiedad comunal, o tienen una percepción de sus costumbres, o manejan sus lenguas, pues hay que flexibilizar las normas comunes. Pero para eso no hace falta crear naciones. La nación es un concepto de otro siglo, no es un concepto del siglo XXI. Aquí el concepto del siglo XXI son estados que se integran, el pluralismo de constituciones. Los españoles tenemos varias constituciones, la Constitución Española, la Constitución de la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Convenio Europeo. Ustedes tienen la Convención Americana, defiendan a la Corte Interamericana. Por mal que lo haga, es mejor que exista a que no exista. Hay que crear una identidad latinoamericana. Ustedes se creen que son muy diferentes de los chilenos y se llevan muy mal con los chilenos. No son diferentes de los chilenos, les digo yo que vengo aquí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay que crear espacios grandes de integración y no obsesionarse con las naciones, que no producen más que caspa y guerras y supremacismos. Doctor, antes de la colonia, antes de que Perú fuera un estado, los espacios del Imperio Inca eran muy amplios. Los espacios en las colonias, antes de que llegaran los españoles y durante la colonia, pues había virreinatos muy grandes. Las naciones aquí pues tienen desde 1820, 1823, ¿no? No creo que sea el momento de fortalecer las naciones, sino de crear espacios más amplios, espacios constitucionales muy amplios. Es muy difícil ser una corte supranacional, y además el Tribunal Europeo, que yo conozco más, pues es muy pragmático, es muy medido, se mueve muy lentamente, hace los cambios muy lentamente. La Corte Interamericana es más valiente, más constitucional. Entonces, caso tiene riesgos, ¿no? Y recuerdo, pues los gobiernos mandaron hace poco una carta criticando a la Corte, ahora hay una crítica aquí en Perú. Yo creo que ustedes, los jóvenes, deben apoyar a la Corte Interamericana. Criticarla cuando dicte una decisión que no sea correcta, se puede criticar, hay un diálogo en la fase ascendente y en la fase descendente, pero no hay más remedio que haya un control supranacional de las violaciones de derechos. Desde dentro de la nación hay violaciones de derechos que no se ven bien. Si los chilenos son racistas con la comunidad mapuche, si ustedes discriminan a los quechuas o a los aymaras, desde dentro es muy difícil de ver, y desde un espacio más amplio se percibe mejor. Compaginar el control interno con el control externo de los derechos es estupendo. Y eso en 50 años, cuando lleven 50 o 70 años, como lleva el Tribunal Europeo, pues produce un resultado. Lo que pasa es que es muy difícil, y yo entiendo que de tiempo en tiempo pues la Corte Interamericana dicte una decisión con la que se sea crítica. Me están contando este caso del indulto de Fujimori, que es delicado de interpretar, pero yo creo que no hay que salirse del sistema interamericano. Hay que criticar pero sin cargar la mano, criticar para que corrija pero sin romper la baraja, salirse fuera del sistema. ¿Qué quieren ir con Venezuela? ¿Cómo están los derechos fundamentales en Venezuela?
revocan a los jueces y las juezas y hay amenazas de que algunas de estas jueces las han violado. Me ha dicho Carlos Ayala, un amigo mío que ejerce defendiendo derechos en Venezuela, que algunas de estas señoras las han encarcelado y luego las han torturado. ¿Cuál es la alternativa? ¿Salirse del convenio? Como Venezuela, como Rusia. ¿Quieren ir con Venezuela como Rusia? No hay un espacio fuera de la integración latinoamericana y europea. Entonces, fortalecer eso, cuando se equivoquen, pues criticarlo, pero sin exagerar la crítica. Por un caso vamos a denunciar el convenio y no salimos. ¿Qué Tribunal Constitucional, qué Tribunal Supremo no dicta una decisión polémica? Yo he sido letrado del Tribunal Constitucional muchos años, no he sido magistrado del Tribunal Constitucional, no porque no lo he intentado, está a punto, gracias a Dios no lo he sido. Es muy difícil ser magistrado constitucional o magistrado europeo, es muy difícil, es muy fácil equivocar. Yo creo que aquí tienen un presidencialismo ingobernable. En la medida en que tengo un máster en parlamentario, electoral y técnica legislativa y explico división de poderes, sí, tengo algunos alumnos peruanos estudiando eso, aquí tienen un sistema que se ha pasado de frenado, presidencialismo muy parlamentarizado. Vamos a ver, no tiene por qué haber, usted va a un sistema presidencial o un sistema parlamentario, pero no puede tener un sistema presidencial con censura de los ministros, con acusación política de los ministros, del presidente, con vacancia moral, que eso es antiguo, eso es de las Cortes de Cádiz de 1812, con Fernando VII, y habría que quitarlo. O sea, aquí han ido poniendo bombas que minan la estabilidad del gobierno presidencial. Y ya luego que el presidente pueda disolver las cámaras no tiene ningún sentido. En un sistema presidencial, la disolución anticipada de las cámaras no existe. Ya no existe ni siquiera en el Reino Unido. Es decir, yo creo que aquí hay que revisar el presidencialismo y despojarse de muchas cosas parlamentarias que han ido metiendo y hacen el sistema ingobernable. No puede ser que todos los presidentes de la República acaben acusados, encarcelados o suicidados, como se suicidó Ana García. Esto es que se claro, vuelvan para atrás. Es que el sistema es ingobernable. Mi tesis es, y es lo que he explicado en Chile, que lo que hay que hacer es fortalecer el control fiscalización, el control ordinario, no el control responsabilidad política, no acusación, ni vacancia, ni censura. No se puede tirar al presidente. El presidente responde ante el pueblo para acabar el mandato y los ministros responden ante el presidente. No tienen por qué tener la confianza del Parlamento. El sistema de doble confianza no funciona. No funcionó en la Segunda República Española. No puedes tener la confianza de dos cosas distintas. Lo que hay que hacer es que los ministros comparezcan en el Parlamento, se expliquen, respondan, se creen comisiones parlamentarias de investigación, se pueda pedir solicitudes de información al presidente, todo lo que llamamos control ordinario y control fiscalización, que aquí está debilitado. Pero todo el otro control que llamamos responsabilidad política yo lo quitaría, porque lo que no puede ser es que el presidente sea inestable. Y si además tienen partidos políticos débiles, porque aquí los partidos entiendo que son bastante débiles, pues claro, ¿qué pasa? Porque no hay manera de que un gobierno. Creo yo que este es mi punto de vista. Bueno, yo creo que el derecho es el derecho es cultura. Y el Estado de Derecho contribuye a que las sociedades sean más justas, más dignas, ¿no? El derecho es un instrumento de solución de conflictos. Una sociedad donde hay derecho y donde hay Estado de Derecho, pues es una sociedad civilizada, ¿no? En concreto, pues el derecho constitucional ayuda a que pues, las sociedades sean más decentes, con más derechos individuales, con los derechos de los grupos. Y bueno, y por donde he empezado, yo creo que es lógico que no les guste el derecho al principio, poco a poco, pues te vas aficionando. Cuesta 10 o 20 años. A cambio, yo ya soy un viejo, tengo 65 y me veo en condiciones de aportar cosas. Si eres matemático, a los 65 no puedes aportar nada. O sea, un científico a los 40 años es un anciano. Y en derecho, un buen juez puede tener 60, 70 o 80 años. Es decir, que el derecho cuesta adentrarse, pero luego puede seguir activo mucho tiempo. Por lo visto en matemáticas o en físicas o en química los científicos no.